Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 17 de julio del año 2025. Desde que ayer les contamos, lo conocimos a última hora de la tarde, la imputación de Cristóbal Montoro por favorecer a empresas gasistas cuando era ministro de Hacienda, en Moncloa empezaron a frotarse las manos. Ya tenían hecho el argumentario para los próximos días y con suerte a ver si colaba hasta el inicio de las vacaciones, ya oficialmente el 1 de agosto. Pero ¿qué lecciones va a dar el Partido Popular si ha protegido a los corruptos? Esto es lo que ha dicho esta mañana el ministro y líder del Partido Socialista en Madrid, Óscar López. Pero el desarrollo de los acontecimientos ha hecho que, seguramente más pronto de lo previsto en Moncloa y Ferraz, ha hecho que se les desmoronase el plan mucho antes de lo pensado. A mediodía Montoro ha puesto fin a la única vinculación que le unía todavía al Partido Popular. Seguía siendo afiliado y ya no lo es. Por supuesto, nunca ha tenido relación laboral alguna con el equipo del actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y del resto de investigados por el juez de Tarragona que ha abierto este procedimiento, pues Montoro era el único afiliado al Partido Popular. Hay que decir que en el PP tampoco han querido meterse mucho más en este asunto. Posición más o menos cuestionable, pero ellos han dicho que el que tiene que dar explicaciones es el señalado por la justicia y que si alguien tiene que hablar es Montoro, que desde este mediodía ya no tiene ningún tipo de vinculación, era afiliado del Partido Popular. Y ya es mala suerte, pero al mismo tiempo que Montoro se daba de baja del partido, mientras en el gobierno se habían organizado para salir en tromba contra el PP, resulta que en los tribunales hoy volvía a ser un día negro para la corrupción, esta sí vinculada al actual gobierno de Pedro Sánchez. La primera noticia que ha tenido que digerir un Pedro Sánchez, hoy por cierto sin agenda, ha sido que el Supremo ha avalado que el juez Leopoldo Puente se pusiera a investigar las obras públicas señaladas por Aldama. Los magistrados incluso han resaltado la paciencia franciscana, han dicho en su escrito, del instructor, ante las acusaciones constantes por parte de miembros del gobierno de que estamos ante una investigación prospectiva. La otra noticia de esta misma tarde ha sido que Koldo ya nos había avisado de que tenía mucho material guardado, grabado. Pues la otra noticia es que hoy el Supremo le ha puesto cifra, cuantificado todo ese material que guardaba Koldo. 10 terabytes de grabaciones. O, lo que es lo mismo, que esto se ha encargado de traducirlo el Supremo, 65 millones de páginas en transcripciones. Ahora el juez lo que tiene que analizar es la autenticidad de esos audios o grabaciones, de ese material. 10 terabytes de grabaciones. Nosotros también hemos hecho en este programa los cálculos para que a ustedes les sea más fácil de visualizar de qué cantidad de información estamos hablando. 77 días y 12 horas de grabaciones de vídeo. O más de 2 millones de minutos de audios si son en formato MP3. 10 terabytes de grabaciones, ¿se imaginan todo lo que puede haber ahí guardado? Y por si esto fuera poco, a las 8:30 de la tarde Miguel Ángel Pérez les va a explicar a ustedes también el alcance de la otra gran noticia de esta misma tarde. Las candidatas del Gobierno para presidir la Sala Segunda y la Sala Tercera del Tribunal Supremo que se han retirado. Se han retirado. ¿Contaban con esto en Moncloa? ¿Cómo le complica a Bolaños esto sus planes? Bueno, pues no se pierdan a las 8:30 el análisis de Miguel Ángel Pérez. Pero saben que en este programa somos muy de detenernos en nombres propios. Poner el foco en personas muy concretas, sobre todo en aquellos que pasan muy de puntillas y que resulta que si empiezas a tirar de un hilo, acaba saliendo la bobina. No siempre es así, porque a veces esto es como tratar de desenredar un ovillo de lana, que depende de los nudos que tenga, pues la tarea es más o menos sencilla o concluyente. Pero siempre hay un primer hilo por el que empezar. Se llama Juan Pablo Villanueva. Juan Pablo Villanueva, hasta el martes por la tarde, que borraron su nombre,
y que borraron su imagen de la página web de Adif era el director general de negocio y clientes de la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. Villanueva desaparece de repente del organigrama de Adif en la página web. No hubo comunicado alguno de la empresa y fue un cese discreto, como lo ha llegado a calificar algún medio de comunicación. ¿Pero por qué tanto misterio? ¿Por qué este secretismo a la hora de cargarte por la puerta de atrás a tu director de desarrollo de negocio, ni más ni menos que de Adif? Si nos tenemos que quedar con lo que han dicho en estas últimas horas, esto fue el martes por la tarde, bueno, pues ahora sabemos que desde la compañía lo único que dicen es que, bueno, que esto se debe a una reorganización interna que se ha puesto a hacer ahora el nuevo presidente Pedro Marco de la Peña. Y se ha dado cuenta que el nombre de Juan Pablo Villanueva pues no cuadraba en sus planes. Sin embargo, resulta que Juan Pablo Villanueva tiene un curioso expediente. Es un cargo muy próximo a la anterior presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Cuando ella presidía la compañía, Villanueva era su número 2 como presidente de la alta velocidad. ¿Quién tiene que declarar el próximo lunes, en 4 días, como imputada? Isabel Pardo de Vera. Villanueva también se ha visto salpicado directa o indirectamente por amaños de obra pública y por los enchufes de la empresa de Jessica Rodríguez, la amante de Ábalos, y también de Joseba García, el hermano de Koldo. De hecho, una denuncia interna, ya en el año 2022, señaló a Villanueva como el responsable de haber beneficiado a OPR, una constructora vinculada a la trama de Ábalos, de Cerdán y de Koldo, en varias adjudicaciones. Según esa denuncia, Juan Pablo Villanueva habría dado órdenes directas para que la puntuación de esta constructora fuera manipulada al alza. Esa denuncia quedó en nada. Y él, bueno, pues siguió como alto cargo de Adif, 2022. Esta no es la única ocasión en la que este señor se ha visto salpicado por haber amañado supuestamente contratos públicos. Su nombre aparece otra vez al ser el responsable de 3 contratos presuntamente también amañados a favor de Acciona entre los años 2018 y 2019. El director general de negocio y clientes de Adif, hasta el martes por la tarde, que borran su foto y su nombre de la página web, al parecer fue el responsable de firmar los informes de valoración técnica de estas 3 licitaciones a Acciona, señaladas por la UCO. Estaban en los papeles de la UCO. Su nombre aparece, de hecho, en el último informe realizado por los agentes de la Guardia Civil. Además de su presunta participación en los amaños de contratos de obra pública, Juan Pablo Villanueva también ha tenido responsabilidad en los enchufes de 2 actores de la trama, Jessica y Joseba. Por Villanueva pasaban todos los contratos, porque él era el número 2 de Isabel Pardo de Vera cuando presidía Adif. Él era el número 2 de Adif Alta Velocidad en ese momento de la contratación del amante de Ábalos y del hermano de Koldo García. Bueno, pues a pesar de todo esto, a pesar de todas las sospechas que pesaban sobre él desde hacía varios años, les hablamos ya desde el 2018, a pesar de todo esto, Juan Pablo Villanueva fue la única persona que sobrevivió a la revolución de cambios en la cúpula que llevó a cabo Adif a principios de este 2025 tras verse afectada por el caso Koldo. A él sí le mantuvo Óscar Puente. Y no solo eso, es que el pasado mes de marzo, como contó The Objective, con Villanueva salpicado por presuntos amaños de obra pública y por la contratación de Jessica Rodríguez, resulta que Adif... Escalaste la escarpada pared del acantilado. Alcanzaste cimas a las que ningún otro ser humano había llegado, mientras esperabas en el interminable control de seguridad. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es.
Escalaste la escarpada pared del acantilado. Alcanzaste cimas a las que ningún otro ser humano había llegado. Mientras esperabas en el interminable control de seguridad. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Le homenajeó en una especie de vídeo interno que llevaba por título Un viaje lleno de logros. Y bueno, pues en las imágenes aparece Villanueva junto a pues otras personas, junto a la construcción de obras que se han ejecutado bajo su mandato, en fin, un vídeo homenaje, un vídeo interno. También aparecen pues Isabel Pardo de Vera, por ejemplo, o también aparece el actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Ahora, 4 meses después de ese vídeo homenaje, la empresa pública le borra de la página web y deciden cesarle en Adif. ¿Por qué? ¿Por qué han decidido destituirle a 5 días de la declaración en el Supremo de su ex jefa, también muy próximo a ella? Hay quien dice que amiga Isabel Pardo de Vera. ¿Por qué han decidido destituirle ahora después de haberle mantenido todo este tiempo en su cargo pese a las sospechas que había sobre él? ¿Por qué fue el único que sobrevive a esos cambios en la cúpula que llevó a cabo Adif a principios de año, si su nombre ya había aparecido en los papeles de la UCO? Y si su nombre ya había aparecido en los papeles de la UCO, ¿por qué se arriesgan a ese vídeo homenaje? ¿Por qué tanto misterio? Y lo más importante, ¿dónde está Óscar Puente, el ministro de Transportes? ¿No tiene nada que decir? Esto ocurrió el martes por la tarde. No es que ocurriera el martes por la tarde, es que el martes por la tarde es cuando nos enteramos porque desaparece su imagen de la página web de Adif, su nombre y su fotografía. Borja Medina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Creo que Óscar Puente ha escrito un tuit. Sí. No sé si ha sido para dar explicaciones de por qué ya no está en Adif Juan Pablo Villanueva. ¿Ha sido por este asunto? Pues no, Esmeralda, ha escrito un tuit, pero no ha sido por este asunto. Leo el tuit que ha escrito el ministro de Transportes. Entonces, M. Rajoy recibía sobres procedentes de mordidas que Bárcenas le entregaba. Fue el que nombró a Montoro sin saber a qué se dedicaba, a Jorge Fernández Díaz sin saber a qué se dedicaba, y su relevo es uno que veraneaba con un narco sin saber tampoco a qué se dedicaba. Y de Juan Pablo Villanueva, nada. Hasta el martes, director general de negocio y clientes de la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. Se le había homenajeado hace 4 meses. Su nombre aparece en los papeles de la UCO desde 2018. Y hoy el Supremo ha avalado que el juez Leopoldo Puente se pusiera a investigar las obras públicas que había señalado Aldama. No es un buen día para el ministro Puente. A lo mejor a lo largo de la noche tiene algo que decir. En el Partido Popular, por ejemplo, Elías Bendodo le ha pedido al ministro salir a dar la cara. A este presidente del gobierno que tenemos no le adorna precisamente la valentía, porque trata de hacer todas las barbaridades, algunas de estas que os he contado, de tapadillo. Y lo hace ahora en julio, a mediados de julio, en plena operación salida, intentando sacar todos los cubos de la basura que tiene en su gobierno a la calle antes de que termine el periodo de trabajo y empiecen las vacaciones en agosto, pero ahora, ya que la gente está de vacaciones, ha desconectado y ahora intenta sacar, insisto, todos esos cubos de la basura a la calle. Ahora nos hemos enterado que Adif cesó a uno de sus altos cargos, mano derecha de la expresidenta imputada por su implicación directa en la trama PSOE de los Koldo, Ábalos, Cerdán y etcétera. Un cese sin comunicado. Únicamente le quitaron la foto y el currículum de la página web. Listo. Así bueno, funciona. veremos a ver a lo largo de la noche si desde el Gobierno, si desde el Ministerio de Transportes, si el ministro Óscar Puente tiene algo que decir. Otro nombre es el de Alberto Fernández Blasco. A él todavía le conservan en el organigrama de la página web, pero su salida también es inminente. Lo adelantó ayer el diario El Mundo. Alberto Fernández Blasco es el máximo responsable legal de Traxa, director de asesoría jurídica y cumplimiento legal de la empresa pública Traxa, y resulta que también lo deja después de menos de un año en el puesto.
En este caso se ha recurrido a una explicación pues, que nos es mucho más familiar, que lo deja por motivos personales en plena investigación por el fichaje de Jessica Rodríguez. Aunque Blasco no llegó a coincidir en el tiempo con Jessica durante su enchufe en Traxatec, resulta que él es ahora el responsable de supervisar las auditorías que está llevando a cabo en la empresa pública, el ente, por este caso en concreto, por Jessica. Y cuenta El Mundo que algunas de estas investigaciones se habrían hecho a espaldas de Blasco. Escalaste la escarpada pared del acantilado. Alcanzaste cimas a las que ningún otro ser humano había llegado, mientras esperabas en el interminable control de seguridad. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Navegaste más allá del horizonte, luchando contra krakens y surcando tormentas. Tu para golpeó la tapa de un cofre perdido hace siglos, mientras preparabas una lasaña. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Y él, que es un letrado de reconocido prestigio, pues habría dicho que mejor salir de ahí. Esto según le cuentan fuentes del ámbito sindical al diario El Mundo. Hoy, quien ha declarado en la Audiencia Nacional, Borja, ha sido una de las antiguas jefas de Jessica, precisamente, que ya en la Comisión de Investigación del Senado confesó haber sido víctima de presiones para no abrir la boca, que mirase hacia otro lado. Esto es lo que le decían. Bueno, pues hoy le ha contado lo mismo al juez. Sí, se trata de Virginia Barbancho, es responsable técnico del proyecto de Traxatec, en el que se contrató al amante de José Luis Ábalos. Barbancho ha confirmado ante el juez que sus superiores la presionaron para que hicieran la vista gorda y no molestara ante las sospechas de que Jessica no acudía a trabajar. La responsable de Traxatec ha reconocido que Jessica ni fichaba ni rellenaba los partes horarios y ha dicho que cuando ella contactó con sus jefes para informar de ello, le dijeron que dejara de acosarla y que era sobrina de Ábalos, entonces ministro de Transportes. Uno de esos superiores era, entre otros, Ignacio Zaldívar, exdirector de gestión administrativa en Adif, de los trabajos encargados a Traxatec y mano derecha de Isabel Pardo de Vera. Según Barbancho, Zaldívar fue la persona que le dio el currículum de Jessica, a la que presentaron como sobrina del ministro. La responsable de Traxatec ha dicho que lo anotó porque le parecía relevante, ya que este tipo de personas recomendadas suelen pedir siempre cosas especiales como vacaciones y favores. Virginia Barbancho le ha contado también al juez que sus superiores le dijeron que había recibido la orden directa de presidencia de Adif para que hiciera la vista gorda con Jessica, es decir, la orden de Isabel Pardo de Vera, quien a su vez habría recibido órdenes directas de José Luis Ábalos y de Koldo García. En su declaración, la responsable de Traxatec ha revelado además que tiene en su teléfono mensajes intercambiados con la propia Jessica, por lo que la acusación popular va a solicitar que esos mensajes, Esmeralda, se incorporen a la causa. Sería muy interesante. Claro, con el mar tan revuelto hay gente que prefiere marcharse antes de que las cosas se pongan feas y acaben pagando por algo que no han hecho. Por ejemplo, el máximo responsable legal de Traxa, que ha decidido dejarlo después de un año en el cargo, y los hay que prefieren quedarse y denunciar las irregularidades, aunque luego el coste sea alto. Otro nombre propio de esta semana, cuya declaración importantísima, al menos para nosotros, ha pasado bastante de puntillas, es el de Lorenzo Serena. ¿Quién es Lorenzo Serena? Pues Lorenzo Serena es letrado, con casi 3 décadas de experiencia en contratación pública y que a principios del 2024 ejerció como secretario de la mesa de contratación de las obras del famoso túnel de Belate, en Navarra. El de la adjudicación de los 76 millones de euros que consigue Servinavar, la de Anchón Alonso y Cerdán en UTE con Acciona. Bueno, Serena fue la primera persona que en aquella mesa de contratación advirtió de que había algo que no cuadraba, porque a él le habían llegado rumores de que la obra ya había sido preasignada a Servinavar. El martes, que estuvo en la Comisión de Investigación del Senado, este letrado, Lorenzo Serena, contó que él solo se limitó a pedir al resto de miembros de la mesa que explicaran de forma transparente, como es habitual, por qué se valoraba una oferta sobre otra, por qué las mejores puntuaciones
iban para la empresa de Anchón Alonso y Cerdán y no para las otras. Pero nadie le hizo caso. Y entonces el letrado ahí constató que el procedimiento estaba viciado. Y actuó en consecuencia. Y lo denunció ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. No sé si recordarán ustedes que hace poco menos de un mes les contamos en este programa el caso de un funcionario. Desconocíamos el nombre en aquel momento. Lo contaba el Diario de Navarra. Un funcionario al que el gobierno de la socialista María Chivite había desterrado a un almacén de una nave industrial, de un polígono a las afueras de Pamplona, donde solamente había cajas, puertas metálicas, poco más, como castigo por algo que no gustó en el gobierno de la socialista Chivite. Ahora sabemos que ese funcionario era Lorenzo Serena. Le pusieron una mesa y una silla debajo de una escalera, en ese almacén donde no había nadie. Y le dijeron, a partir de ahora ese va a ser tu nuevo despacho. Sin conexión con el resto de sus compañeros que seguían en su oficina, que está en un palacete en pleno centro de Pamplona. Y lo hicieron como acto de represalia por alertar de irregularidades en las obras de Velate. Serena denunció estas condiciones y la Oficina de Buenas Prácticas le acabó dando la razón. Después le llamó el director de Obras Públicas del gobierno de Chivite, el que autorizó que se le pusiera una mesa y una silla en un polígono industrial, le llamó por teléfono, nunca a la cara, y le dijo, bueno, es que ha sido un error. De María Chivite nunca recibió una disculpa. Hoy la prensa navarra, siguiendo con este asunto, confirma el dato del sobrecoste de las obras de Velate. Y al final van a ser 8,5 millones más. Porque, según ha dicho el tío de la presidenta navarra, que es el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, cuando una obra es muy compleja, pues siempre acaban apareciendo imprevistos. Y al final, si se calculó que el coste sería unos 76 millones de euros, IVA incluido, pues al final va a ser un poquito más, 8,5 millones más. Que puede, ojo, que no sea la cifra definitiva y que al final acabe siendo superior o no, ya lo veremos, porque el miércoles que viene, en principio, es cuando se espera que el gobierno navarro haga pública la cifra del sobrecoste, que explique de dónde salen los números y cuáles son esos imprevistos. Suponemos que enseñarán documentos. La que sigue sin sacar la calculadora para explicar sus números es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ministra que ha tratado de huir del asunto del cupo desde el día que se anunció el lunes el acuerdo con el gobierno de Salvador Illa, pero que hoy no ha tenido más remedio que pronunciarse. Hoy participaba Montero en Málaga en una conferencia sobre políticas económicas que transforman. Se llamaba así el acto. Políticas económicas que transforman. Y para decisiones políticas sobre economía que transforman, pero a toda España, pues hombre, regalar la independencia fiscal a los separatistas, por ejemplo, es una de ellas. Esto es lo que ha dicho Montero. Su trabajo es fundamental, es prioritario y por tanto yo puedo entender que si leen las barbaridades que algunos publican, pues se puedan preocupar, pero ellos saben que el equipo del Ministerio de Hacienda es sólido, es solvente y que por tanto no va a ser nada de eso que leemos en algunas ocasiones. Don José María Peláez, inspector de Hacienda y portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. La ministra de Hacienda se estaba refiriendo a ustedes, que ayer por primera vez pidieron la dimisión de María Jesús Montero, y lo que viene a decir, lo acabo de escuchar, señor Peláez, la ministra, es que son ustedes los que tienen un problema de comprensión lectora, que ella no ha dicho nada de lo que creemos que va a ocurrir. Yo creo que está totalmente equivocada y si echamos mano de la hemeroteca hacia atrás, pues tenemos otras declaraciones defendiendo lo que se acordó el lunes, que era la financiación singular de Cataluña. Quizás los oyentes, me imagino que sabrán de qué va, pero supone pues que dar cumplimiento a un acuerdo que inicialmente el año pasado era entre dos partidos políticos para poder nombrar al presidente de la Generalitat. La novedad de esta semana es que el lunes hubo ya una reunión oficial entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en el que ya se impulsa ese acuerdo que llaman de financiación singular. Eso supone que Cataluña se queda con todos los impuestos que se ingresen por parte de los catalanes en Cataluña. Y además de ello,
la Agencia Tributaria de Cataluña va a ejercer todas las funciones del sistema tributario, de gestión, de liquidación, de relación con los contribuyentes, de inspeccionar, de comprobar absolutamente todo. Entonces, nosotros estamos muy alarmados por las consecuencias tan graves que va a producir ese acuerdo en el sistema tributario. Desde nuestro punto de vista, esto supone una voladura total de lo que tenemos del sistema tributario actual, tanto en lo que son las normas, porque se están inventando un sistema que no está recogido en la Constitución. Se inventan o se dinamita, decimos, lo que son las normas tributarias, pero también el efecto más importante es que como se traspasa absolutamente todo a la Agencia Tributaria de Cataluña, en el propio acuerdo se contempla que se traspasarán todos los medios humanos, materiales, tecnológicos y materiales de la agencia estatal que hay en Cataluña a la Agencia Tributaria de Cataluña. Y eso supone el fraccionamiento de la agencia estatal y desaparecemos de Cataluña. Ese es el contenido del acuerdo. Y si luego atendemos a las manifestaciones de hace pocos días de la ministra diciendo que esto no era un privilegio para una comunidad autónoma, en este caso Cataluña, privilegio que está prohibido por la Constitución. Para justificar que eso no es un privilegio, manifestó que, por supuesto, todas las comunidades autónomas del resto de España podían pedir lo mismo. La conclusión a la que llegamos es que si Cataluña se queda todos los ingresos de impuestos recaudados en Cataluña, si eso lo extendemos al resto de comunidades autónomas, pues evidentemente las consecuencias más graves son dos. Primero, la agencia tributaria desaparece. La dividimos en 17 trocitos, cada comunidad autónoma se queda lo suyo y desaparecemos. Con las graves consecuencias que tendría eso para la aplicación del sistema tributario y de los servicios que se prestan a los ciudadanos. No solo de impuestos, sino de servicios sociales, pagar el mínimo vital. O sea que la agencia tributaria hace mucho más, que no es solo este sistema tributario, sino que hace otros servicios que prestan los ciudadanos. Y por último, si se extendiera ese régimen de que Cataluña se queda todo los impuestos y eso mismo hacen el resto de comunidades autónomas y solo devuelven al Estado una parte pequeña para financiar los gastos comunes del ejército, de la Casa Real, de las embajadas, etcétera, la conclusión es que el Estado, tal como está ahora, desaparece. No tendría fondos suficientes para pagar, por ejemplo, los 50.000 millones de euros que se pagan de impuestos para suplir el déficit de las pensiones. El Estado no dispondría de fondos suficientes para acometer sus funciones. Y el resultado final es que llegamos a un posible Estado confederal de 17 Estados confederales, sistema que no está previsto en la Constitución ni hemos votado los españoles. En resumen, que el paso de dar la financiación singular a Cataluña, si se extendiera al resto de comunidades autónomas, pues esto tendría un efecto desastrosos, no solo en la organización del Estado, sino para el conjunto de los ciudadanos. Desde luego el caos que supondría, que generaría para el resto de España la ruptura de la caja común, yo creo que es bastante claro y evidente. Ustedes lo han explicado perfectamente, pero a nosotros nos parece que se le está prestando poca atención y por eso quería hablar con usted en concreto a cómo afectaría la independencia fiscal en Cataluña a la hora de detectar un posible fraude fiscal. Y se lo voy a preguntar de otra manera, porque con una agencia tributaria troceada, fraccionada, con diferentes bases de datos, ¿qué garantías hay de que se pueda detectar, usted ha hablado de labores de inspección, un caso de fraude fiscal en una comunidad? El caso se nos viene a todos a la cabeza, la del 3%, la del saqueo del Palau de la Música, los 23 millones de euros del caso Millet. Claro, es que estamos hablando de algo muy importante. ¿Qué garantías hay de que se puedan detectar este tipo de casos y que no se acabe blanqueando pues lo que ya se ha vivido en Cataluña? Garantía ninguna, sería un auténtico desastre. O sea, nosotros sabemos muy claro, los que estamos aplicando el sistema tributario, que la agencia tributaria tiene fama a nivel internacional por la eficacia que consigue en sus actuaciones de asistencia a los contribuyentes y de lucha contra el fraude. Pero eso no es por arte de magia, sino que los instrumentos que se utilizan es principalmente una única base de datos, el control de una única caja, que las retenciones a cuenta
sean gestionadas de forma integral y que el control de las actividades económicas sea ejercido por una sola administración tributaria. Esos son los 4 principios básicos que son los que producen una eficacia muy alta en la lucha contra el fraude fiscal. En el momento que iniciemos un camino, que la Agencia Tributaria de Cataluña tiene su propia base de datos, allí estarán las declaraciones, por ejemplo, de las empresas de Cataluña, de los ciudadanos catalanes. Esa información ya no la vamos a disponer en la Agencia Tributaria. La base de datos que la utilizamos como herramienta principal para detectar esos fraudes que me está comentando, pues automáticamente en el momento que se fracciona pierde eficacia. No disponemos de esa información. Nos ocurre actualmente, por ejemplo, con los sistemas forales de País Vasco y Navarra. Entonces, si fraccionamos la base de datos y las actuaciones se hacen por diferentes administraciones tributarias, por supuesto, los defraudadores, sobre todo los de carácter organizado, de factura falsa, de tramas de IVA, de casos de corrupción, pues eso, por supuesto, aprovechan cualquier agujero pues para burlar los controles del Estado. Y, por supuesto, una base de datos fraccionada, Cataluña la suya, o si esto se extendiera al resto de comunidades autónomas, eso sería un agujero enorme para poder seguir luchando con eficacia contra el fraude fiscal. Y eso es uno de los efectos más negativos y más perjudiciales que decimos que se produciría si se avanza en esta financiación singular de Cataluña. Pues no lo ha podido explicar usted mejor y más claro, don José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Muchísimas gracias por atender la llamada de este programa. Un saludo grande. Gracias a ustedes, un placer. Buenas tardes. La noche de Dieter es radio.